Descubrí que mi esposo era el verdadero padre del bebé de su hermano después de que trágicamente murieron en un accidente automovilístico. Así que solicité el divorcio y ahora él me está rogando desesperadamente que lo acepte de nuevo. Para contextualizar, tengo 30 años y he estado casada con mi esposo Matthew, de 30 años, durante 5 años. Tenía un hermano mayor que también estaba casado, su hermano Colin, de 35 años, y su cuñada Jackie, de 32 años, llevaban casados 7 años. Matthew y yo nos conocimos cuando estábamos en la escuela de negocios y habíamos estado juntos durante casi 7 años antes de casarnos, así que llevamos 12 años juntos si lo contamos así. Colin y Jackie se conocieron a través de amigos y llevaban juntos 2 años antes de casarse, así que llevaban casi 9 años juntos, lo cual también es mucho tiempo. Siempre nos llevamos muy bien, tanto Colin como Jackie eran muy buenos amigos míos también, podíamos salir en citas dobles y cosas así, y los traté a los dos como si fueran mi propia familia, de mucho los quería. Colin y Jackie también se convirtieron en padres hace un año y yo incluso cuidé de su bebé varias veces, sin saber nunca la verdad, desafortunadamente. Colin y Jackie fallecieron en un terrible accidente automovilístico hace aproximadamente un mes. Fue una tragedia que sacudió literalmente a toda nuestra familia y su funeral fue probablemente lo más triste que he sentido en toda mi vida. Tanto mi esposo como yo estamos inconsolables y creo que fuimos los que más lloramos ese día. Ha sido muy difícil para nosotros como familia lidiar con la tristeza de lo que ha sucedido. Lo peor de todo, y tal vez también lo mejor, es que dejaron atrás a su hija de 1 año. Digo que fue lo peor porque ahora ella tendrá que crecer como huérfana y nunca podrá conocer a sus padres, por mucho amor que se le demuestre, nada podrá compensar eso. Pero estoy feliz de que haya sobrevivido, ya que estaba en casa y no estaba en el coche con ellos. Como no sabíamos qué hacer después de que sus padres fallecieron, mis suegros decidieron que se encargarían de ella por el momento hasta que supieran exactamente qué hacer. Mis suegros la habrían recibido con gusto, pero desafortunadamente, mi suegro sufre de enfermedad del motorista y mi suegra pasa la mayor parte del tiempo intentando cuidarlo. Así que no es posible para ellos tomar a su nieta y criarla, ya que sería mucho trabajo y también está el hecho de que ambos son bastante ancianos y no pueden correr detrás de una niña de 1 año. Sin embargo, aún así aceptaron cuidar de ella hasta que Matthew encontrara una manera de lidiar con esto. Personalmente, no tenía ningún problema con cuidarla, pero le dejé muy claro a Matthew que no me veía asumiendo el papel de madre en ningún momento en el futuro. Y ambos habíamos discutido esto varias veces y habíamos llegado a la conclusión de que no queríamos hijos. Por mucho que quisiera a la hija de Jackie, no podía criarla porque eso fue simplemente demasiado compromiso y no estaba interesada en ser madre. Así que era mejor para mí no ser madre que ser una mala madre. Entonces, Matthew y yo comenzamos a buscar personas que estuvieran dispuestas a adoptar. Tuvimos suerte de que su hija aún fuera joven y no había conocido a sus padres el tiempo suficiente, por lo que el procedimiento de adopción iba a ser más fácil para ella de lo que hubiera sido si hubiera sido un poco mayor. Había estado viviendo con sus abuelos las últimas semanas, pero luego, hace 9 días, Matthew la trajo a casa después del trabajo y me informó que él había asumido su responsabilidad y ahora íbamos a ser nosotros dos los que teníamos que cuidarla hasta que encontráramos a las personas adecuadas para adoptarla y hacerla parte de su familia. Yo estuve de acuerdo con eso porque sabía que iba a ser un arreglo temporal y eventualmente podríamos encontrar un hogar amoroso para ella. Además, después de lo que le sucedió a Cowen y Jack, no tenía corazón para decir que no y ambos estábamos todavía lamentándolos, así que no me sentía bien diciendo que no estaría dispuesta a cuidar de su hija. Fue un poco difícil porque ambos tuvimos que comprometernos con nuestras horas de trabajo y regresar a casa más temprano de lo habitual ya que la niñera no estaba dispuesta a quedarse tanto tiempo y estaba pidiendo una cantidad exorbitante de dinero que no parecía adecuada para nuestro presupuesto. Tuvimos que hacer muchos cambios en la casa en pocos días, pero estaba dispuesta a hacerlo todo por el bien de Cowen, Jackie y su hija. Fue agradable tenerla cerca y también nos mantuvo distraídos del dolor de perder a sus padres, ya que eran muy importantes para nosotros. Casi había empezado a considerar adoptarla y decirle a Matthew que no quería renunciar a ella porque me había encariñado bastante con ella y mis sentimientos sobre la paternidad y la maternidad habían comenzado a cambiar.
Pero desafortunadamente todavía tenía que tomar una decisión difícil de dejarlo todo atrás debido a lo que encontré en la bolsa que Matthew había traído con ella con todas sus pertenencias y cosas. Creo que la mayoría de ustedes pueden haber adivinado hacia dónde voy con esto por todo lo que ha sucedido hasta ahora, pero nunca en 1.000.000 de años hubiera imaginado algo así y todavía me cuesta creer que sea verdad. Así que sí, Matthew es el padre de la hija de Jackie. Me enteré cuando encontré su certificado de nacimiento y los resultados de una prueba de paternidad en el fondo de la bolsa que mencioné cuando él la había traído a casa. También había empacado todas sus pertenencias en una bolsa de deporte y hace un par de días estaba mirando allí porque quería ver si tenía algún par de calcetines, ya que el clima estaba empezando a hacer frío y no pude encontrar los calcetines que usualmente usaba en casa. Mientras buscaba eso, encontré un archivo adentro y cuando lo abrí, eso es lo que me esperaba allí. Me había tomado un día libre en el trabajo porque tenía un poco de resfriado y estaba en el trabajo cuando me enteré y me llevó un par de minutos darme cuenta de que los documentos eran auténticos y no falsos. Durante unos minutos después de leer esos papeles, estaba entumecida. Ni siquiera sabía cómo reaccionar porque, como he mencionado antes, todos éramos muy cercanos y habíamos estado juntos durante tanto tiempo que no creo que nadie hubiera imaginado que algo así pudiera pasar. Pero estaba justo ahí. La prueba estaba frente a mis ojos y no podía negarlo incluso si quisiera. Literalmente, me derrumbé en medio de la habitación y comencé a gritar como loca. Creo que incluso podría haber asustado a los vecinos con lo fuerte que estaba llorando. Después de estar juntos durante casi 12 años, nunca esperas algo así de tu pareja, así que fue muy difícil para mí procesarlo, pero me recompuse en media hora. Decidí dejar de llorar y llamé inmediatamente a mi abogado. Le envié fotos de lo que tenía ahí, por si acaso, las llevé conmigo cuando salí de casa y todavía las tengo conmigo. Después de hablar con mi abogado, la realidad de la situación me golpeó y, aunque estaba realmente triste, también estaba igualmente enojada. Ni siquiera creo que la ira comience a explicar cómo me sentía. Estaba furiosa y él tuvo mucha suerte de que no estuviera en casa ese día porque podría haber hecho algo que no se pudiera deshacer. Ni siquiera me avergüenza admitirlo, pero de todos modos, estaba realmente molesta, así que decidí tomar fotos de los documentos que había encontrado y, en mi furia, decidí enviarlas a todos en su familia. Y cuando digo a todos, no estoy bromeando. Quiero decir literalmente cada persona cuya información de contacto tenía en mi teléfono. Simplemente seleccioné a todos los contactos a ciegas y se las envié con un pie de foto que decía que ahora sabía la verdad sobre Matthew y también quería saber qué tipo de persona era. Después de enviar ese mensaje, comencé a empacar mis cosas lo más rápido posible para poder salir de la casa antes de que Matthew regresara. También tenía que hacer algo con la hija de Jackie porque no iba a dejar a un bebé de 1 año solo en casa, sin importar lo que estuviera pasando. Estaba enojada con Matthew, no con ella. Ella era solo una bebé, ni siquiera sabía lo que estaba pasando, así que decidí llevarla conmigo y mudarme a casa de mis padres. Cuando llegué a su casa ese día, había estado llorando en el taxi mientras me dirigía hacia allí de todos modos, así que cuando finalmente llegué, ya había estado llorando durante un rato y cuando vi a mi madre abrir la puerta, volví a romper a llorar y no paré de llorar durante aproximadamente la próxima hora. Apagué mi teléfono para que nadie pudiera contactarme porque simplemente no quería ser contactada, especialmente por nadie de parte de Matthew o su familia. Estaba en un lugar realmente malo en ese momento y diría que todavía lo estoy porque no hay una manera fácil de lidiar con esto. De todos modos, después de contarles a mis padres sobre lo que había sucedido, encontré y les mostré la prueba. Me dijeron que había tomado la decisión correcta al optar por solicitar el divorcio y hablar con mi abogado de inmediato. No había vuelta atrás desde esto. Más tarde esa noche, Matthew apareció en casa de mis padres, pero era para llevarse a su sobrina a casa con él. No es como si no intentara hablar conmigo, pero mis padres dejaron muy claro que no estaba interesada en hablar con él. Creo que estuvo parado en la puerta y se negó a irse durante aproximadamente media hora, discutiendo constantemente con mis padres y exigiendo que lo dejaran entrar para hablar conmigo. Insistió en que podía explicarlo todo, pero no soy tonta. Ninguna explicación suya iba a cambiar la verdad.
Estaba realmente decepcionada y parte de mí realmente quería bajar y hablar con él yo misma para al menos poder obtener algo de claridad o cierre, pero decidí no hacerlo porque no confiaba en mí misma ni en mis emociones y no quería actuar precipitadamente. Todo todavía estaba muy fresco ese día y no podía lidiar con todo ese drama en ese momento, así que decidí quedarme en mi habitación en silencio y dejar que discutiera con mis padres y luego se fuera en lugar de bajar a hablar con él yo misma. Así que se fue con su sobrina y solo encendí mi teléfono después de eso. Tan pronto como encendí mi teléfono, recibí un bombardeo de mensajes de todos los que habían recibido mi mensaje anterior, donde les envié las imágenes de los documentos y hablé sobre cómo finalmente sabía que era realmente Matthew y que había estado haciendo a mis espaldas. Todos estaban disculpándose, aunque no era su culpa, pero podía notar que, aunque se disculpaban, era más como lo sentimos, pero ahora que está hecho, debes aceptarlo de vuelta porque han estado juntos durante tanto tiempo y no realmente lo siento que esto te haya sucedido y lo que sea que pienses que sea apropiado, deberías hacerlo. La mayoría de los mensajes que recibí tenían esa vibra. La gente decía cosas como esto es inaceptable, es escandaloso y cosas por el estilo, pero el siguiente mensaje en su mayoría era solo ellos hablando sobre cómo habíamos estado juntos durante 12 años y cómo no querían decirme qué hacer. Pero estaban seguros de que podríamos solucionar las cosas y realmente les encantaría que nos quedáramos juntos. Dijeron que, en última instancia, era mi decisión, pero sabía que si se enteraban de que ya había hablado con mi abogado y había solicitado el divorcio, no estarían contentos con eso. Todavía no he bloqueado a Mate en ningún lado porque todavía estoy muy confundida sobre qué debería hacer. Ha estado enviándome mensajes y tratando de llamarme desde que me fui, pero no he estado respondiendo porque simplemente no sé qué hacer ahora. Madre me envió un mensaje anoche diciendo que hay una explicación para todo esto, pero ella piensa que sería mejor que Matthew me lo explicara y para que eso suceda tengo que hablar realmente con él. De alguna manera insinuó que yo no debería simplemente cortarlo así, dejándolo sin siquiera molestarse en escuchar su versión de los hechos, y luego necesito hablar con él al menos. Así que le respondí finalmente diciendo que no necesitaba responderle porque había visto con mis propios ojos lo que decía el documento y ahora sabía la verdad. Ahora, dudo mucho que él pueda decir algo que pueda cambiar el hecho, y ella me dijo que había visto lo que era cierto, pero aún así necesitaba hablar con él para llegar al fondo de esto. No hacerlo solo empeoraría las cosas, porque la familia ya estaba sufriendo por la pérdida de esto simplemente destrozaría a Matthew y a su familia. Estoy en una posición muy difícil y no tengo ni idea de cómo abordar esto. Ida por no querer hablar con mi esposo después de descubrir que era el padre biológico de su sobrina. Actualización 1. Después de leer los comentarios en la publicación original, decidí hablar con mi esposo después de todo. No había estado respondiendo a ninguna de las llamadas o mensajes de Matthew, pero después de leer los comentarios, abrí su chat y finalmente le respondí que estaba lista para hablar con él. No había dicho mucho en sus mensajes, solo seguía diciéndome que realmente quería hablar conmigo y explicarlo todo. No es que hubiera mucho que explicar, es prácticamente lo que pensaba, pero lo que dijo me hizo darme cuenta de que tenía razón al solicitar el divorcio de inmediato. Lo vi esta mañana, vino a visitarme, se veía muy angustiado y comenzó disculpándose conmigo por haber mantenido esto en secreto durante tanto tiempo, y luego comenzó a decirme que él y Jackie solo habían estado juntos una vez y que no significaba nada para ninguno de los dos y ambos lo lamentaban. No me lo creí porque parecía improbable que se hubieran juntado solo una vez, era solo un presentimiento, y Jackie ya no estaba aquí, así que ella no podía decirme la verdad tampoco. De todos modos, me dijo que coincidentemente ambos habíamos estado discutiendo, al igual que ella y Colin. Dice que no recuerda por qué estábamos peleando, pero era algo trivial, y él salió de la casa molesto y se dirigió a la casa de Colin para hablar con él, pero cuando llegó allí no pudo encontrar a Colin y Jackie le explicó que también se había ido porque habían estado peleando. Ella parecía muy angustiada y cuando Matthew le preguntó de qué habían estado peleando, ella rompió a llorar y él comenzó a tratar de consolarla. Ella lo invitó a entrar y le explicó que habían estado peleando sobre si estaban listos o no para tener un bebé. Colin quería un hijo y Jackie simplemente no estaba lista, así que eso es por lo que habían estado peleando y él se enfadó mucho, así que se fue a calmarse. Matthew comenzó a tratar de consolarla y una cosa llegó a otra,
así que terminaron durmiendo juntos ese día. Me dijo eso y no regresó a casa hasta muy tarde ese día. Ella quería que alguien estuviera allí para ella porque estaba muy angustiada y por eso se quedó allí en lugar de regresar. Y se disculpó conmigo después de cometer un error tan grande. Él me dijo que tanto él como Jackie lo habían discutido después y acordaron no volver a mencionarlo porque fue solo un error y literalmente nunca volvería a ocurrir, ya que sabían que nos amaban y nunca harían nada para lastimarnos, lo cual es irónico dadas las circunstancias. Pero poco después de eso ella quedó embarazada y aunque había decidido anteriormente que no quería hijos porque no estaba lista aún, no quería romper el corazón de Colin, así que decidió seguir adelante con el embarazo. Ambos estaban realmente estresados hasta que nació el bebé y después de eso, cuando descubrieron su verdadera filiación, decidieron mantenerlo en secreto tanto de nosotros y acordaron que Jackie y Colin criarían a su hija como propia y nunca volverían a sacar esto a colación. Jackie era abogada y se encargaba de toda la documentación, por eso pudo evitar que Colin se enterara de cualquier detalle en el certificado de nacimiento y Colin confiaba ciegamente en Jackie, así que nunca se molestó en verificar nada. Había listado a Matthew como el verdadero padre de su hija, ya que Jackie había pensado que en caso de que le pasara algo, querría que el bebé fuera a él después. No puedo imaginar cómo Colin nunca pudo descubrir nada de esto durante tanto tiempo, casi un año. Debe haber confiado mucho en Jackie y supongo que estaba demasiado ocupado adorando a su hija como para preocuparse por la documentación. Fue un movimiento inteligente por parte de Jackie y Matthew, no tan inteligente guardar la documentación en el archivo en la bolsa y no molestarse en ocultármelo adecuadamente después de que Matthew me contara todo. Le dije que era demasiado tarde para la verdad y, de todos modos, ya había hablado con mi abogado y empezado a prepararme para el divorcio. Esto no cambió mi opinión en lo más mínimo. En general, fue bastante decepcionante, ya que esperaba que tuvieran una explicación que realmente cambiara mi opinión, ya que se habían comportado como si hablar con Matthew una vez cambiaría todo. Él y su familia literalmente me habían estado suplicando que le diera una oportunidad para explicarse, pero esto no me hizo pensar de manera diferente. Solo me hizo pensar que tenía razón al solicitar el divorcio porque simplemente no puedes recuperarte de algo así, no después de 12 años juntos. No creo que nadie en mi lugar lo hubiera perdonado o incluso le hubiera dado una oportunidad para hablar conmigo como lo hice hoy, de todos modos. Cuando le dije que no iba a cambiar de opinión, empezó a suplicarme otra oportunidad y me dijo que no podía vivir sin mí. Incluso dijo que ya había perdido a su hermano y a un amigo cercano suyo y que no podía permitirse perderme también y que me necesitaba para estar allí para él porque estaba pasando por mucho. Casi me reí en voz alta porque de las personas que había perdido, yo también había perdido esas mismas personas. Había sido igual de cercana a su hermano y a su cuñada y los 4 de nosotros habíamos sido un grupo, pero él y Jackie fueron quienes nos traicionaron. No guardo rencor pero no puedo perdonar a Matthew e incluso en tal situación, él estaba pensando en lo que había pasado y no en mí. Él fue quien metió la pata, esto fue culpa suya y yo fui quien perdió a 2 de mis amigos cercanos y luego descubrió que mi esposo me estaba engañando e incluso tenía una hija con otra mujer que resultó ser tan cercana a mí, todo en el lapso de solo un mes. No pudo haber sido fácil para mí tampoco, pero aún así estaba tratando de lidiar con eso con dignidad. Le expliqué todo esto, pero simplemente se negó a entender y seguía rogándome que volviera con él. Llegó un punto en que empezó a irritarme, así que simplemente le dije que tenía que irse y si no lo hacía, me vería obligada a llamar a la policía para que lo sacaran de la propiedad. Así que se fue después de eso, pero me dijo que volvería y que no iba a rendirse hasta que regresara con él. Sonaba bastante decidido, pero honestamente ya no hace ninguna diferencia para mí. Me ha destrozado de formas que no creía posibles, pero ya está hecho y me siento como una idiota por siquiera darle una oportunidad para explicarse. No sé en qué estaba pensando, pero al menos ahora conozco toda la historia y sé que no puedo perdonarlo, ni ahora ni nunca. Actualización también, acabo de hablar con mi abogado. Ha pasado 1 semana y media desde que dejé mi casa y finalmente me dijo que los papeles se iban a entregar a mi esposo mañana. Tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Por un lado, estoy aliviada de que finalmente podamos comenzar el proceso de divorcio.
Se ha retrasado un poco ya que mi abogado tuvo que lidiar con algunos problemas médicos personales la semana pasada. El trabajo ha sido lento, pero ahora finalmente podemos comenzar el proceso y puedo simplemente terminarlo e intentar seguir adelante con mi vida. Por otro lado, me siento destrozada porque este hermoso capítulo de mi vida, que había sido hermoso hasta ahora, está llegando a su fin por una razón tan fea. Ya me resultaba realmente difícil lidiar con la pérdida de 2 de mis amigos y ahora también tengo que lidiar con un divorcio. Así que eso es un poco triste, pero estoy tratando de encontrar el lado positivo. Esa es la única manera en que puedo superar todo esto y espero que el procedimiento de divorcio no sea tan agotador emocionalmente como ha sido la vida recientemente. Actualización 3. Hola. Así que Matthew fue notificado con los papeles de divorcio hoy. Lo primero que eligió hacer fue visitarme de nuevo, probablemente esperando que hablar conmigo en persona me hiciera cambiar de opinión. Ha estado enviándome mensajes de texto y tratando de llamarme desde que le dije que se fuera, pero volví a ignorarlo. También bloqueé a todos de su familia porque no tenía nada más que decirles a estas personas. Todos ellos han estado tratando de convencerme de volver con Matthew y eso me dice todo lo que necesito saber. Solo les ha importado Matthew, no yo. El amor que sus familiares tienen a él es evidente. Sigo adelante. Esa misma noche, cuando pensaba en todo lo sucedido, me di cuenta de que necesitaba un cambio radical en mi vida. Decidí que ya era suficiente, que tenía que priorizarme a mí misma y empezar de nuevo. Así que al día siguiente, organicé una reunión con mi abogado para hablar sobre mis opciones. Después de una larga conversación, decidimos que lo mejor para mí era buscar un nuevo lugar para vivir. Lejos de todo este drama, comencé a buscar apartamentos y encontré uno que me gustó. Firmé el contrato de arrendamiento y comencé a empacar mis cosas. Le pedí a algunos amigos cercanos que me ayudaran con la mudanza y estaban más que dispuestos a hacerlo. Fue un proceso agotador, pero finalmente me mudé a mi nuevo hogar. Una vez instalada en mi nuevo lugar, sentí un gran alivio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Pude respirar tranquila y comenzar a reconstruir mi vida. Me di cuenta de que aunque había pasado por momentos difíciles, era capaz de superarlos y salir más fuerte del otro lado. Decidí enfocarme en mí misma, en mis pasiones y en las cosas que me hacían feliz. Empecé a dedicar más tiempo a mis hobbies, como la pintura y la jardinería. También comencé a salir más con amigos y a conocer gente nueva. Poco a poco, fui sanando las heridas del pasado y mirando hacia el futuro con optimismo. Aunque el camino hacia la felicidad total aún era largo, estaba decidida a recorrerlo con valentía y determinación. Sabía que merecía lo mejor en la vida y estaba dispuesta a luchar por ello. Lo que me había mostrado era para la esposa de Matthew y no para mí como persona. Así que bloqueé a todos los que me habían estado diciendo que volviera con él porque si realmente querían lo mejor para mí, entenderían que lo que hizo Matthew fue horriblemente incorrecto y mentirme y mantenerlo en secreto fue aún peor. Así que entenderían por qué quería irme y por qué ya no me quedo en ese matrimonio, en lugar de eso. Se negaron a entender mi punto de vista y siguieron insistiendo en que los dos éramos geniales juntos y que habíamos estado juntos durante tanto tiempo que no tenía sentido irme por algo así. Mi suegra incluso dijo que, dado que Jackie se había ido, no tenía de qué preocuparme. No puedo creer que un ser humano pueda decir algo tan horrible sobre otra persona, especialmente después de estar tan cerca durante tanto tiempo. No sé si Jackie era una buena persona o no, pero lo que dijo mi suegra realmente fue demasiado. De todos modos, eso fue prácticamente la gota que colmó el vaso para mí y luego los bloqueé a todos. Pero volviendo a lo que sucedió hoy, después de que Matthew se enteró de que realmente estaba pasando por el divorcio, apareció en casa de mis padres. Mi papá era el que estaba en la sala de estar cuando él llegó y en cuanto empezó a tocar frenéticamente el timbre y golpear la puerta exigiendo que abriéramos, mi papá le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Pero en lugar de simplemente irse, Matthew decidió que se iba a quedar y crear aún más problemas. Así que le dijo a mi padre que siguiera adelante y que no se iría hasta que hubiera hablado conmigo y me hubiera convencido de cancelar el procedimiento. Supongo que olvidó que estaba hablando con mi padre y no conmigo. Mi papá no tenía simpatía por él como yo y cumplió su amenaza.
Le había dicho que llamaría a la policía y eso fue lo que hizo, así que Matthew fue obligado a salir de nuestra propiedad. Ni siquiera se fue respetuosamente, se fue pataleando y gritando. Fue realmente vergonzoso para él y yo lo estaba viendo todo desde mi habitación sin siquiera molestarme en salir porque eso solo llevaría a más problemas. De todos modos, se lo llevaron, o mejor dicho, lo arrastraron y así fue. En realidad estoy bastante aliviada de que mi papá haya lidiado con eso y no me haya permitido hacerlo a mí porque, pase lo que pase, todavía tengo simpatía por él y eso habría hecho que fuera muy difícil para mí denunciarlo. Al menos obtuvo lo que se merecía. Actualización 4. Matthew me bloqueó. Sí, eso pasó. Me parece muy gracioso porque yo no lo bloqueé, él lo hizo. No puedo imaginar por qué lo haría cuando ya lo estoy ignorando y no lo estoy molestando en absoluto. Solo hará que sea difícil para nosotros comunicarnos directamente durante él en última instancia, es su decisión. Bueno, su decisión fue influenciada por su familia. Su madre me envió un correo electrónico después de ese día en que llamamos a la policía y fue sacado por la fuerza de nuestra propiedad. Mencionó en el correo electrónico que estaba increíblemente decepcionada de que nuestra familia hiciera algo así y lo tratara como a un criminal cuando solo estaba tratando de recuperarme. Actuaba como si fuéramos los villanos por hacer lo que cualquier otra familia en nuestro lugar habría hecho. Ni siquiera parecía importarle el hecho de que fue Matthew quien había actuado de manera desequilibrada y había hablado con un tono muy duro con mi padre y no es como si no se le hubiera advertido. Mi padre le había dicho que si no se iba, llamaría a la policía. Había sido advertido y aún así decidió quedarse allí después de eso. No éramos responsables de lo que le sucedió, estaba tratando de compensar sus errores en el pasado en su opinión. Básicamente estaba jugando el papel de víctima y dijo que no podía creer que a pesar de tener una relación tan cercana durante tantos años, mi familia lo sometiera a algo así y yo me quedara permitiendo que sucediera. Expresó cuánto decepcionada estaba de que ni siquiera me había molestado en salir de la casa para asegurarme de que estuviera bien, incluso mientras lo llevaban lejos. Así que me dijo hacia el final del correo electrónico que su hijo ya no me molestaría más y que se aseguraría de que siguiera adelante por mí tan rápido como pudiera. Bueno, suerte para ella con eso. Dios sabe que quiero las mismas cosas también para ambos, pero de todos modos, juego en marcha. Ahora solo me voy a concentrar en obtener lo que merezco del divorcio y nada más, ni simpatía, ni piedad y definitivamente no más simpatía. Espero que hayas disfrutado las historias de este video, si es así, no olvides darle me gusta y apoyarme con tu suscripción, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón. También puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, los estaré leyendo.